¿Qué me dice, hermano? Gloria a Dios. Paz de Cristo, hermanos y hermanas, presentes y a la distancia. Dios les bendiga en este día 25 del año 2025. Nuevamente estamos aquí reunidos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en la colonia Pénjamo de Apatzingán, Michoacán. Les informo, mis hermanos y hermanas presentes a la distancia, que hoy vamos a ver un tema en donde nos va a dejar ver en la manera y forma bíblica de por qué el cristianismo vive en pobreza, vive en escasez, en pobreza, en escasez, y muchas veces no encuentran la causa. Y hoy, en el favor de Dios, vamos nosotros a tomar en cuenta la Escritura para que hoy nos demos cuenta la manera de Dios. ¿Por qué? Porque hay escasez. ¿Y sobre quiénes hay abundancia? ¿Y por qué? Porque muchas cosas parecen que son de Dios, pero en realidad el diablo trabaja encubiertamente, muy hábilmente, muy certero. Pero tiene que ver con personas que todavía resisten rendir el dominio de su mente al Espíritu Santo, nuestro Señor. Hablo por todos los que ya contrajeron el compromiso de haberse unido a la familia en la fe. Así es de que, en el nombre del Señor Jesucristo, vamos a empezar. Nos ponemos sobre nuestros pies y oramos. Gloria al Señor Jesucristo. Señor Jesús, en esta hora, oh Padre, hora en que le damos gracias por permitirnos llegar hasta este lugar y en su todopoderoso nombre, congregarnos con el santo propósito de recibir más información de usted y de su enseñanza, la cual por su Altísimo Padre le fue entregada. El Evangelio del Reino, la sana doctrina que desde los cielos viene. Por eso le ruego, Señor, abra nuestro entendimiento y nuestro corazón y quite, Señor, de nosotros mismos todo estorbo, toda incomodidad o perturbación y todo acecho del enemigo que busca distraernos. Declaro que en el nombre del Señor Jesucristo, nuestro gran Dios y Salvador, el Señor reprenda a todo aquel que esté en acecho de perturbación. Y ruego porque en este tiempo seamos edificados con el respaldo de su Santo Espíritu, para que tengamos el conocimiento que nos dé la victoria y en consecuencia la paz de el saber qué hacer con nuestra vida a la luz de la guianza de nuestro Señor, el Espíritu Santo. Le ruego que así sea en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Vamos a ir a una cita bíblica. Mi hermana Yuli, Mateo 7, 21 y 22. Le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Mateo 7, 21 y 22. La palabra inspirada por Dios dice así en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Amén, hermana.
Gloria a Dios. Bien, pues oremos por la palabra. Señor Jesús, ruego que mediante su Santo Espíritu sea, Señor, la palabra, Señor, hablada con denuedo, guiada en inspiración por su Santo Espíritu, y que nos conceda los beneficios de una buena edificación, para que procedamos a depurar lo que está mal delante de usted y que no permite que podamos crecer en algunas áreas de nuestra vida. Ayúdenos, le ruego, y abra nuestro corazón y cumplas en su misericordia que esta palabra y mensaje quede grabada en nuestra mente y corazón, en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo, por el trabajo maravilloso de nuestro Señor, el Espíritu Santo, que con su trabajo le glorifica. Amén y amén. Gloria a Dios, pueden ponerse cómodos. Gloria a Dios. Es el 21 y 22. Bien. Yo, por causa de ruido de un camión grande que pasó, no pude apreciar bien la escritura. ¿Puede leerla de nuevo, hermana Yoli, por favor? Mateo 7, 21, 22. ¿Está bien ahí, hermana? Uh-huh. Mateo 7, de 21 a 22. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Amén. Interrumpas. Gracias, hermana. Siéntese. Hermanos, en esta escritura, como dice al principio, ¿verdad? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. ¿Sino quién? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Hermanos y hermanas, mucha gente piensa que el hecho de decirle al Señor Jesucristo, Señor, Señor, o Señor mi Dios, piensan que eso les va a dar el derecho de poder entrar en el reino de los cielos. Pero aquí vemos que la Escritura está hablando enfocadamente a ministros, ¿verdad? Personas que tenían un ministerio, que habían recibido un don, un ministerio, no un don. Porque los ministerios son unos y los dones son otros. Gloria a Dios. Los dones son diversos. Los ministerios están establecidos. Pero como son ministros, todo aquel que se ha preparado, que ha estudiado, me sienten que tienen una capacidad, que han desarrollado una capacidad tan sorprendente, tan poderosa, que incluso piensan que pueden engañar al Señor Jesucristo. Porque eso es señal de que estos hombres le llegaban al Señor y le decían, Señor, Señor, como aclamándolo, ¿verdad? Como si no hubieran hecho algo malo.
¿verdad? Y pensaban que lo podían engañar. Pero de entrada el Señor le dice, no todo el que me dice Señor, Señor, o sea, a mí no me engañan. Por muy ministros que hayan recibido en facultad, un ministerio, por muy sabios que sean, a mí no me engañan. Quédeles más bien más claro. Quédeles más bien más claro. Que si piensan que van a entrar al reino de los cielos porque me dicen, Señor, Señor, no es así. Ustedes van a entrar al reino de los cielos siempre y cuando hayan hecho la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amén. Así que no piensen que porque se han enriquecido en sabiduría o porque hayan ejercido un ministerio que se les haya concedido y lo hayan deshonrado dándole un uso indebido. Porque Dios da ministerios con poder tan testimonialmente lo podemos ver reflejado, como que a pesar de que el mismo Satanás, a pesar de que ya fue echado del reino de los cielos, él es un ser muy poderoso, ¿verdad? No ha perdido sus capacidades de poder, solamente que Dios se las ha limitado. El diablo no las puede usar si primeramente no informa sobre qué las quiere usar y sobre de eso si le autorizan o no le autorizan. Porque él le quería tocar la vida a Job, pero Dios le dijo, tócale su carne, su hueso, pero su vida no se la toques. Entonces nosotros vemos cómo, a pesar de esos testimonios, hay muchos ministros que incluso por las redes sociales se proclaman evangelistas, apóstoles, profetas, y piensan que por esa razón, como han crecido tanto, piensan que ellos van a burlarse del Señor cuando Él venga o cuando Él los llame a cuentas. Y no es así, no es así. Recordemos que aún en esta vida el Señor Jesucristo dice la palabra que Él conocía los corazones, sabía el pensamiento de los hombres. Por eso los sorprendía dentro de sus propios y secretos razonamientos, porque Él exhibía lo que ellos pensaban y era lo que más les sorprendía. Gloria a Dios. Pero por esta razón es que lamentablemente el diablo ha logrado cautivar para sí a ministros, personas que han ejercido ministerio, porque ya vemos quiénes son los que están facultados para hacer milagros, sanidades o para poder participar de la unción del Espíritu Santo. No es para cualquiera, como ya lo hemos visto. No es para cualquiera lo de la imposición de manos en oración. Debe de ser un ministro con ministerio legítimo, llamado por Dios, respaldado por Dios. No cualquiera puede orar y ministrar. Por eso es importante que siempre tengamos como base las Escrituras. Como base. Y estar investigando a quién se le llama obispos, ancianos, pastores, profetas, apóstoles, y sobre quiénes son los que tienen esas facultades. Pero si hay personas que han recibido ministerios, pero como se titula el tema, el amor, gloria a Dios, al poder y al dinero, ciega la razón. ¿Por qué? Porque el diablo les pone la tentación. El diablo los atrapa en su codicia. Y esto en realidad no es nuevo. Debieron los apóstoles de tener un poco de conocimiento acerca de un varón, uno que fue varón de Dios. Digo que fue. ¿Por qué? Porque Dios
lo marcó como un desechado, aún por su propia boca de este varón. Y estamos hablando de Balaam, que hacía como que no iba, pero que siempre sí iba. Le hicieron hablar una burra para que no se cegara, no se nublara su entendimiento, pero al último no le importó. Se fue tras el dinero y quedó como testimonio aún en el Nuevo Testamento, ¿verdad? Los que siguen el camino de Balaam, esos son los que van en pos del dinero, van en pos del poder, de la riqueza, de los bienes materiales. Tienen testimonio, pero aquí el Señor Jesucristo está hablando proféticamente que a pesar de los tiempos, en su tiempo ministerial como responsable de la iglesia, aunque físicamente él está en el reino de los cielos, aquí en la tierra iban a suceder cosas semejantes a esas. Y profetizó en este momento acerca de aquellos que iban a lucrar con los ministerios. Iban a vender todo lo que pudieran hacer conforme al poder, a los poderes del siglo venidero que le fueron otorgados. Para ellos participar de esa que pudo ser una bendición, tanto para ellos como para mucha gente, vino a ser maldición. Por eso el Señor Jesucristo está profetizando en forma de advertencia. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. No se equivoquen. Con el Señor Jesucristo no hay terapia, no hay lisonja que pueda persuadirlo. Porque si Él fuera vencido por esta gente, entonces no sería Jesucristo el justo, perdería la condición de justicia. Gloria a Dios. Por esa razón es de que empieza hablando este tema en esta forma. No sé si ustedes ya hayan escuchado este tipo de informaciones expresadas de esta manera. Si no lo han escuchado, denle las gracias al Señor nuestro Dios en el nombre de Cristo Jesús. Porque considero que es propio que en este momento Dios nos esté abriendo el entendimiento a través de esta forma de explicación. Y gloria a Dios, porque esto sucede en la humilde célula, Iglesia del Señor Jesucristo, Camino a la Verdad, en su fundación 2004, en Apatzingán, Michoacán. Ahora, veamos lo que dice el siguiente versículo, donde estos hombres, supuestamente en su momento, en que aparezcan y se conduzcan de esa manera, al verse descubiertos, van a decir, Señor, Señor, en tu nombre, ¿qué hicimos? Hicimos muchos milagros, profetizamos. ¿Qué otra cosa hicieron, hermana Julie? Echaron fuera demonios, provocaron liberaciones. Fueron 3 cosas las que marcó, ¿ah? Fíjense, en tu nombre, sí, pues el nombre de Jesús está avalado, está debidamente facultado con poder, tanto que no hay otro nombre bajo este cielo que pueda darnos salvación. Sí, el nombre está debidamente, pero el uso indebido trae consecuencias, tanto para el que quiere suplantar un ministerio, como para aquel que se vale del ministerio para lucrar. Sí, trae consecuencias, porque de todo vamos a dar cuenta, de uso debido e indebido y de uso por lucro. Gloria a Dios. Por eso de esa forma dice que en tu nombre, como tratando de convencerlo de que no los fuera a desechar por verse descubiertos. Pero vean ustedes la manera inflexible, justa del Señor Jesucristo. ¿Verdad? Gloria a Dios.
Por eso dicen, en tu nombre echamos fuera, hicimos muchos milagros, pero ya cómo vendían los milagritos, ¿verdad? Porque hay salario digno delante de Dios. Este procede del diezmo y de la ofrenda, sobre todo del diezmo, no de la ofrenda. Pero a ellos no les gustó, no fue lo suficiente el salario digno. Ellos querían un salario provocado por ellos en indignidad. Ellos querían más que lo que tenían por asignación delante de Dios. ¿Y qué hicieron? Pues si estaban encuadrados en una congregación, ellos lo que hicieron fue hacer un negocio discretito, a escondidas, y estuvieron cobrando los milagros. Y si les dieron como debían reportar, no reportaron y se quedaron un tanto semejante con el beneficio económico como Ananías y Zafira después de su promesa. Porque dándolo, en realidad lo retenían, no lo entregaban. Por esa razón es que estos hombres en este momento reflejan preocupación. Dios te bendiga, mi hermano Manuel. Dios le bendiga, mi hermana Rosa. En su comentario de estos hombres, si me permiten, estos hombres reflejan preocupación porque se están sintiendo descubiertos. Dios le bendiga, hermana Rosa. Están sintiendo descubiertos, están percibiendo, están presintiendo que no les va a funcionar y que se van a llevar una desagradable sorpresa. Trataban de persuadir al Señor, Señor, en tu nombre hicimos muchos milagros. Pues sí, pero no te cuentan, porque así no era la voluntad de Dios. Por eso dice, solamente entrarán en el reino de los cielos los que hacen la voluntad de Dios. Y ellos no hicieron la voluntad de Dios, hicieron su propia voluntad. Dios no les mandó a cobrar, pero ellos quisieron cobrar. Y de esa forma se fueron ellos ilícitamente o ilegalmente enriqueciendo, obteniendo bienes. Pero llegó el momento aquí en forma profética de la rendición de cuentas. Les está diciendo algo que no querían escuchar ellos, que no querían vivir, pero era lo que tenían que pagar. Gloria a Dios. Señor, hicimos mucho, sí, a cómo los vendiste los milagros. En tu nombre profetizamos, a cómo vendían las profecías, por profetizar bendición a la gente. ¿Cuánto les cobraste? Como Balaam. Balaam le dijo al rey qué hacer en contra del pueblo de Israel, a final de cuentas. ¿Y saben qué ese consejito le dio Balaam? Que hicieran uso de mujeres para seducir al pueblo de Israel. Él les dio los tips de cómo le podían hacer por debajito, pero sin que mataran pues la gente, el pueblo de Israel, ¿verdad? Lo que ellos querían matar. Pero todo eso fue tan malo delante de Dios que Balaam dejó una escuela, un camino de maldad, que por haber sido él el autor de ese camino, a Balaam no se le puede contar para salvación eterna, sino para juicio de condenación. Gloria a Dios. Así es de que de cómo vendieron las profecías de bendición. Si alguien quería maldecir a otro profeta, maldícelo, y los maldecían también, sacando dinero. Al estilo brujo, al estilo hechicero. Después, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios. ¿A cómo cobraban los exorcismos?
Desgraciadamente no sé cómo está el asunto, pero en la iglesia del Sagrado Corazón, ahí en la colonia de Benito Juárez, aquí en Apatzingán, ahí te tienen por fuera un listado de todo lo que cobran, y ahí aparecen también exorcismos. Esas son las liberaciones. A ese grado ha llegado en sí mismo la Iglesia Católica. Ahí te tienen una listota de todo lo que te cobran. Confirmaciones, bautismos, bodas, 15 años y cuánta cosa, exorcismos. Válgame Dios. Así es el descaro de los que han decidido lucrar con las cosas de Dios. Que te bendiga, hermano Juan. ¿A cómo vendían las liberaciones? Lamentablemente todavía existen otros ejercicios más que practican, y es muy común en los falsos obreros, porque ellos trabajan mucho para levantarse su propia fama. Se le llama autoproselitismo. Gloria a Dios. Y cuando sienten que están decayendo en imagen pública, en testimonio delante del altar en congregación, Dios le bendiga. Empiezan a citar todo lo que hicieron, tal vez en algún tiempo de su vida en que fueron obreros legítimos, y tal vez sean hechos reales, pero algo tuvo que pasar en la vida, por lo que ahora, por más que hacen la lucha, pues ya no pueden ni sanar, ya no pueden ni profetizar, ya no pueden ni liberar de demonios a nadie, ya nada más se queda, como dice el dicho, crea fama y échate a dormir. Ya nomás hablar de hechos reales en el pasado, pero que en el tiempo presente ya no es legítimo. Ya no pueden hacer nada. ¿Por qué? Porque quedan vetados por Dios. Tanto los que usurpan como a los que Dios da de baja en sus ministerios. Y pues tenemos también un ejemplo bíblico, ¿verdad?, de cuando Dios unge en ministerio y cuando Dios desecha en un ministerio. Cuando Dios ungió al rey Saúl por rey sobre Israel, hasta profeta le dio de condición a él. Por eso Saúl fue contado entre los profetas. Pero al desechar a Dios, también fue el desechado de su ministerio como rey. Aunque estuviera ungido, estaba desechado. Para que esto lo entiendan a muchos que se declaran ungidos o que fueron ungidos, y aunque hayan sido ungidos, también Dios los desecha, así como desechó al rey Saúl. Pero estos se enamoran tanto del poder y del dinero que a veces andan buscando matar, como él buscaba matar a David, el nuevo rey sobre Israel. Buscó la manera de matarlo cuando David le hacía bienes y con su música de alabanzas a Dios le producía liberación de demonios que le atormentaban. Pues con todos los beneficios que recibía del joven David, el rey Saúl aún así quería matarlo. Pero vemos como un desechado, a veces enamorado del poder, del dinero y de todo lo que ello representa, se aferran tanto como se aferró el rey Saúl, porque 2 años fue rey legítimo y 38 años fue rey ilegítimo. 38 años de reinado que tuvo que haber llevado el rey David, y este hombre se los robó a su manera. No reinó David 38 años por causa del rey Saúl. Hasta que finalmente Dios le marcó un tiempo a Saúl, y el rey Saúl murió en forma vergonzosa en manos del enemigo, porque aún no quería ir a la guerra, y como era profeta de Dios y había perdido su facultad de comunicación con Dios, ahora tenía que andar consultando a la bruja de Endor, a una hechicera.
para que le hiciera venir al profeta Samuel muerto. Porque el profeta Samuel no lo enjuiciamos, pero cometió errores. Él debió de haber anunciado la baja del rey Saúl y no lo hizo. No lo hizo. Son los errores del profeta Samuel, pero el juicio lo tiene Dios. Y de que fue un profeta grande, nadie se lo quita tampoco. Pero de ese asunto y de todo asunto, Dios pide cuentas. También vemos como algunas veces los que son legítimos y que debieran de estar en un lugar, pero no lo están por causa de los falsos obreros, por causa de esos que sufren, como dice el proverbio, ¿verdad? La raíz de todos los males, ¿verdad? El amor al poder, el amor al dinero, porque el dinero da poder. Y lo vemos tan manifiesto de que como más bien Saúl, siendo un profeta, era agobiado por demonios, pero no se los podía quitar. Tenía que venir David. También vemos el caso de Goliat, a quien le dio el triunfo el rey, Dios a quien le dio el triunfo, al rey Saúl o al rey David. Al rey David, ¿por qué? Porque él era el legítimo, pero eso no lo pudieron discernir muchos, y aquí es donde tiene falta el profeta Samuel. No lo podían discernir, no lo supieron tampoco. Gloria a Dios. Hago para relajar un poco la garganta, hermanos, una disculpa. Tengo que tomar un poquito de dextrometorfano que contiene un dulcecito y me relaja un poco la garganta. Jarabe para la tos. Y vemos cómo de esa forma el legítimo rey David pudo llevar al triunfo al pueblo de Israel sobre los filisteos. Por eso no es de extrañarse que en la actualidad muchos falsos obreros, cuando detectan a un verdadero, quieren manipularle su ministerio y se hacen como muy allegados para provocar los beneficios, pero después los que se levantan el cuello son ellos, los falsos, porque los verdaderos no se levantan el cuello, los verdaderos son discretos, glorifican a Dios y se gozan viendo las misericordias que Dios hace con la gente. Y buscan mucho la compañía de esos siervos verdaderos, porque ellos sacan ventaja para su autoproselitismo. Gloria a Dios. Pero aquí es donde nosotros vemos cómo, a pesar de que llegan a ser ministros con verdaderos ministerios ungidos en poder, cómo finalmente terminan seducidos por Satanás para lucrar con el ministerio que recibieron. El diablo les ciega la razón. Ellos permiten mediante la codicia, la avaricia, le dan el dominio de su mente a Satanás, y él los prepara para estas reprensiones marcadas por el Señor Jesucristo. Porque ¿quién no siente agradable en su cuerpo de concupiscencia que lo estén adulando, exaltando, engrandeciendo, resaltando su nombre y su persona? ¿Quién no siente bonito? Caen bajo la tentación y quedan presos en el engaño, en el error y en el pecado.
Esto es nuevo. No, esto lo vimos en el Señor Jesucristo. Y no aprendimos la lección, tal vez algunos. Porque llegó una mujer y le digo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que te alimentaron. Y le digo, no. Como dice, a mí no me vengas con terapia. A mí no me vengas exaltando. Bienaventurados son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Porque esta mujer fue usada por el diablo para tentar al Señor. Ay, quiso exaltar a la mamá del Señor Jesucristo. No, relájate. Hacer la voluntad de Dios es algo más que eso. Es lo que le quiso decir. Es algo más que eso. ¿Por qué? Porque conforme a la verdad, Santa María sí lo trajo en su vientre, ¿verdad? También sus pechos alimentaron al Señor Jesús, ¿verdad? Y no fue la misma la que después lo perdió en una fiesta. Y no fue la misma la que contribuyó con sus hijos para correr al Señor Jesús porque tenían miedo del ministerio que había recibido. No tuvo que ir después en vergüenza en Mateo 13:55, allá donde estaba el Señor, lo tuvieron que ir a buscar en familia y decirle, mandarle el mensaje, Señor, tu madre y tus hermanos te buscan. ¿Y por qué lo buscaban? ¿Que no tenían que andar con él? ¿No era la familia? ¿Por qué lo dejaron solo? No estaban haciendo la voluntad de Dios. Pues les dice él, ¿quién es mi madre? ¿Quién es mi padre? ¿Quiénes son mis hermanos? Y señalando a sus discípulos, dijo, ¿a quién señaló? A sus discípulos. Todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, esa es mi madre, mi hermano, mi hermana y mi familia. Esa es mi familia. Él nunca dijo, no señaló a María ni a sus hermanos naturales, sino a los espirituales. Amén. Por eso es que Dios nos va ayudando, nos va abriendo el entendimiento para que tengamos una comprensión superior al resto de la gente. Aquellos que dicen que por ser cristianos estamos locos, sin entender que los verdaderos locos son ellos porque no están buscando de Dios, no quieren conocer de Dios, no quieren hacer la voluntad de Dios, pero sí quieren irse con Dios. Eso es una locura. Dios le bendiga, hermana. Eso sí es una cosa de loco. Dios te bendiga, papá. Porque Dios pone las cosas realmente en su lugar. En el lugar que les corresponde. Y por esa razón, a todos estos que estaban lucrando, los puso en el lugar que les correspondía, aunque no les gustara. Ellos quisieron ver y vivir su gloria aquí en la tierra, poniendo su mira en las cosas de la tierra, es su problema. Tenían ministerio y eran hombres sabios de las cosas de Dios. Amén. Pero ellos decidieron poner su mira donde Dios no les dijo. Porque Dios dice en la palabra, poner tu mira, pero no en las cosas de la tierra, ¿verdad? Poner tu mira en las cosas de arriba. Allá pon tu mira en las cosas de arriba. Pero hay quien quiere poner su mira en las cosas de la tierra. Dios les dice, crea tesoros en el cielo. Y ellos se la pasan aquí creando tesoros en la tierra. Que quiero moto, que quiero casa, que quiero carro, que quiero lotes. Y se la pasan creando su tesoro aquí en la tierra. Se la pasan creando su paraíso aquí en la tierra. Y el día que mueren, se van a ir a un lugar donde para ellos no hay paraíso, porque ellos vivieron en el paraíso que ellos mismos se crearon aquí en la tierra. ¿A qué paraíso van a ir? ¿Qué van a reclamar? ¿Dónde está su herencia? Si Dios dijo, poner la mira en las cosas de arriba, no ponga la mira en las cosas de la tierra, dijo el Señor. ¿Dónde pusiste tu mira? ¿Dónde estuvo tu corazón? ¿Dónde estuvo tu corazón? Pues ahí donde estuvo tu corazón creaste un tesoro, una herencia.
Y eso es lo que se va a recibir. ¿Dónde estuvo tu mirada? Tu mirada te va a decir dónde estuvo tu corazón. ¿Para dónde miraste? ¿Para arriba o para abajo? ¿No estaba escrito acaso de que el camino de la vida era hacia arriba? Entonces, ¿por qué miraste para abajo? Si era para apartarte del Seol abajo, y tú quisiste mirar al Seol en lugar de mirar para arriba. ¿Cuál será el camino? Dime cómo está tu corazón y tu mente, tu cartera y tus bienes escriturales en esta vida. Y no necesitas que yo te diga para dónde vas a ir, hermano, hermana, amigo o oyente. Tú mismo lo puedes ver y tú mismo puedes considerar a dónde vas a ir. Pero no vas a burlarte del Señor Jesucristo ni del Dios Altísimo, diciéndole, Señor, Señor. No, de ellos no te puedes burlar. Si no te puedes burlar ni de ti mismo ni de ti misma, te podrás burlar de Dios. Porque Dios va a juzgar las cosas secretas de los hombres y de las mujeres. Lo que creíamos que nadie sabía, todo lo sabe Dios. Y sobre eso nos va a juzgar. Y como un principio de cuentas, donde realmente hay una verdadera congregación cristiana, que se percibe la presencia del Señor, donde está el aval del Espíritu Santo, realmente te atreves cuando te identificas por el Espíritu Santo a hacer lo que hacía la iglesia primitiva. ¿Qué hacía? Fue y vendió todo lo que tenía y lo puso al tesoro de la nueva iglesia. Todos. ¿Quién lo llevó a actuar de esa manera? Pero no faltan por ahí todavía dos como Ananías y como Zafira queriéndose burlar del Señor. Vamos, la vendemos, le damos la mitad y si la cosa no nos funciona en este camino, pues acá nos quedamos con la otra mitad. Porque tienen un corazón de ladrón, porque no han definido su fe, porque no han entendido quién es el Señor Jesucristo. Y porque si ha habido forma de enseñarles al Señor Jesucristo, son los que son inconstantes, los que más faltan al tiempo de la instrucción, que es la edificación con la sana doctrina. No los servicios generales, no te confundas, hermano y hermana. No en los servicios de niños, no te confundas. No es para niños y adolescentes, no te confundas. Esta es la enseñanza que está por encima de todas, la sana doctrina. La que verdaderamente educa para vivir como hijos e hijas de Dios, para que no nos apartemos ni a izquierda ni a derecha de lo que se enseña, porque por eso vienen los problemas. Y sobre estos varones se les dijo algo muy triste, ¿verdad? Yo me siento incómodo, hermanos, porque ni coloreando puedo ver las letras. Para mí, a veces que tengo algunos puntos de seguimiento y no los puedo ver. Pero todo se lo dejo al Señor, gloria a Dios. Pero la escritura la quisiera leer y a veces no puedo. Ahorita que ya se me quita un poco la luz de frente a causa de cataratas, ya puedo vislumbrar un poquito. En el 22 dice, muchos dirán, dice, ¿qué dice? En aquel día, ¿verdad? O sea, ¿serán pocos los que van a lucrar con el evangelio? Porque usted le está profetizando lo que iba a suceder a tiempo futuro. ¿Qué dice? ¿Pocos serán? Dice muchos. Muchos como se ve en la actualidad. Porque en la actualidad los centros de reunión, ahí donde te quieren sacar para el predial, pago de luz, agua, climas y discotecas que a veces tienen ahí, no pueden ser de Dios, tratan de llamar a la gente con mecanismos del mundo. Por eso hay muchos. Y los verdaderos más bien los vas a ver por fuera, o golpeados y maltratados y echados fuera por ellos,
acusándolos de ser lobos rapaces, cuando el verdadero lobo rapaz son ellos. Por eso parecen más verdaderos que falsos, cuando son más falsos que nada, porque en ellos no hay verdad. No se les puede decir más falsos que verdaderos. No, no son verdaderos, son simplemente falsos. Lo de ellos es exaltar mucho su nombre, su persona, sus logros, provocar la envidia en la gente. Mira cómo Dios me tiene prosperado, cómo Dios me tiene bendecido. El diablo los ha engañado mediante su Dios de la riqueza. La raíz de todos los males está en su corazón y quieren que otros los imiten, pero a nadie ponen con mayor grandeza económica que ellos, porque hasta en eso quieren ser ejemplo. Vean cuántas cosas tienen y de todo presumen, pero no se presumen de tiempo completo para la obra del Señor como lo hacían en la iglesia primitiva. Y ellos se justifican solos, pero ellos, porque ni un verdadero cristiano, ni un verdadero ministro, y Dios menos los va a justificar. Gloria a Dios. Muchos dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Pues sí, sí lo hicieron. Hicimos milagros, sí, sí lo hicieron. Liberamos, sí, sí liberaron. ¿Cuánto cobraron? El pago que se les iba a dar estaba allá y ustedes lo buscaron aquí. Amén. Ellos tenían derecho a un salario, sí, pero todo lo que cada ministro recaba o recauda a través de su trabajo, lo tiene que entregar al tesoro de la iglesia, porque es la iglesia en su tesoro la que designa, por medio de la cabeza de esa congregación, asociación religiosa, la que decide los salarios. Y esto se ve también muy a menudo en todos esos que se meten a los grupos musicales de alabanza creando música, que crean sus propias líneas de discos y al rato se ponen de pastores. Ellos solos se ponen de pastores, de evangelistas, de profetas, de apóstoles. Y no, ¿quién los metió ahí? ¿Qué música? ¿Dios los puso? No. No los puso Dios. Pero porque la verdad, tarde que temprano sale y ya ha salido. Gloria a Dios. Sienten tantito que ya saben de la palabra, se ponen de pastores. Saben que saben de música y ya son los ministros de alabanza. No es así. El ministerio lo tiene que dar Dios. Porque todo tiene que ser para la gloria de Dios. Pero lo que estos hacen, lo hacen para la gloria suya. Y eso les va a traer condenación si no se arrepienten. Gloria a Dios. Finalmente les dice el Señor, y en tu nombre hicimos milagros. El 23 dice, y entonces dice el Señor, les declararé, nunca os conocí. O sea, nunca fueron de los míos. Nunca hicieron la voluntad de mi Padre como yo la hice. Amén. Personificando en esta expresión al Señor Jesús. Y les va a decir, apártense de mí. No va a decir, venid benditos de mi Padre. Les va a decir, apártense de mí. Porque hicieron maldad. Hacedores de maldad. Apártense de mí. En otra expresión dice, al infierno. ¿Por qué? Porque los que hacen maldad, van a ir al infierno que todavía existe en este tiempo presente en forma invisible. Es el Hades, en el mundo invisible que está en el corazón de la tierra. Ahí van a ir a dar, pero plenamente ya reservados para que en el día del juicio final se los ratifiquen y sean cambiados de infierno. Cambiarán el infierno que estará en la tierra, en el corazón de la tierra, por el lago de fuego. Y de allá nunca más nadie podrá volver a salir. Eso es lo que marca la Escritura. Por eso en el conocimiento es hermoso tener un claro entendimiento. Pero muchos falsos obreros meten muchas fábulas, mucha fantasía,
son muy artificiosos y mezclan una cosa con otra y dejan a la gente que no saben ni cómo está el asunto. Ese es su negocio. Y terminan diciendo que tú no tienes necesidad de que nadie te enseñe nada, porque así los llevan ellos cautivos en sus mentiras, en sus falsas doctrinas, enseñanzas heréticas, para que tengamos mucho cuidado. Por eso, si los que han seguido estas transmisiones desde que las empezamos, se les han dado temas de relevancia, sobre todo en las áreas de lo que son los infiernos, lo que es el arrebatamiento, para que tengan un conocimiento real, conforme a la Escritura. Y los que lo vieron y tuvieron el cuidado de ser como el pueblo de Berea, lo confirmaron por la Escritura. Por eso, esa forma lineal de enseñanza no le interesa a los falsos obreros. ¿Por qué llevar a la gente al conocimiento de la verdad? Y Cristo los hace libres. Y ellos buscan que no sean libres para seguir explotándolos. Tengamos mucho cuidado con eso. Pues le va a decir, apártense de mí, hacedores de maldad. Y los que no están con Cristo, ¿qué dice la Biblia? ¿Es porque sus nombres están inscritos en el libro de la vida o porque no lo están? Es una pregunta. ¿Es porque están inscritos en el libro de la vida? Y a los que les diga, venid benditos de mi Padre, ¿estarán inscritos en el libro de la vida? Y los que les diga, venid benditos de mi Padre, ¿ellos hicieron la voluntad de su Padre que estaba en el cielo? ¿O que está en el cielo más bien? Esa es la señal, ¿verdad? Los que glorificaron al Señor con su trabajo, con su vida, de entregarle buenos frutos al Señor, ¿verdad? Porque dijo el Señor Jesús, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho, no dice, no nada más dice en que lleven fruto, dicen que lleven mucho fruto. Pero ¿cuántos todavía están siendo todavía tratados por los falsos obreros? De modo que ni los preparan, ni los forman, ni les dan ministerios, ni les tienen un registro como debe de congregación en que deben de estar, ni les envían a bautizar. ¿Por qué? Pero sí se proclaman pastores de una simple célula que no es un rebaño. Sí se proclaman evangelistas cuando no hay tal, porque el evangelista tiene una función y no es estacionaria. Y los que se dicen pastores no cumplen la labor del pastorado. Y los que se dicen maestros no cumplen la labor del maestro. No cumplen. ¿Por qué? Porque los frutos lo declaran. Por eso hay que tener mucho cuidado. Desgraciadamente, muchas veces estos malos siervos traen discípulos. Traen discípulos. A veces buenos siervos traen malos discípulos. Y mal discípulo para testimonio fue Judas Iscariote, que robaba de lo que se recaudaba. Finalmente, quien completaba el apoyo económico ahí eran mujeres. Eran mujeres las que ayudaban con su dinerito. Porque eran mujeres ricas, redimidas. Pero es obvio que no le entregaban ellas el dinero a Judas Iscariote. Más bien ellas como que ellas hacían las compras, porque ellas ayudaban al ministerio del Señor Jesucristo. Pero el buen conocimiento nos lleva a conocer también a estas santas mujeres, misericordiosas, caritativas, bien enfocadas en el apoyo que daban a lo que es el beneficio
del cuerpo de obreros, porque de ellas, de su dinero comían ellos. Gloria a Dios por esas santas mujeres y que las siga viendo, porque de hecho sí las hay. Pero no andan publicando nada de lo que hacen. Esa es la señal de una verdadera mujer de Dios. La que no publica nada, porque Dios la va a exaltar en lo público y tiene ese entendimiento y conocimiento. Por eso hay algunas veces en que yo me guardo mi molestia, me guardo la incomodidad cuando llego a escuchar personas que quieren predicar y que predican lo que no saben porque no estudian y no se preparan. No se profundizan y quieren que todo se los cuente el Espíritu Santo en el oído sin pagar el precio como obreros. Porque a veces escucho que una santa mujer como María Magdalena la han calificado de ser la ramera. ¿Por qué no se ponen a estudiar y dejan de difamar a esa santa mujer? Que era una prostituta, eso es ser ramera. Porque a un papa se le ocurrió calificarla de ramera. Ya todos le siguen el cuento, investiguen. María Magdalena no fue ninguna ramera. María Magdalena fue una mujer poseída por demonios, una mujer que recibió liberación. Al parecer dice la escritura de 7 demonios que poseían a ella, pues al endemoniado, ¿cuánto no lo poseyeron? Antes a ella se puede decir que le fue bien con 7 nada más. Hay otros que la llegan a calificar que era la mujer adúltera. Válgame Dios, qué blasfemia tan grande delante de Dios, estar calificando a una santa mujer, difamándola, calumniándola de esa manera. Y todo por no estudiar las escrituras. Y no tiene nada que ver con María de Betania tampoco. Ahí están las escrituras. Solo profundícense en las escrituras. Estudienlas. Bien, no perdamos la línea. Hablamos de que así como hay buenos, verdaderos siervos de Dios, también llegan a infiltrarse malos siervos, ¿verdad? Tenemos el caso de Judas Iscariote, ¿verdad? En Felipe teníamos también un brujo que supuestamente impresionado por el poder de Dios a través de Felipe, él quería aumentar sus poderes como hechicero, ¿verdad? Tanto que tuvo que venir Pedro y Juan, y al ver la imposición de manos, la administración del Espíritu Santo, él dijo, yo también quiero. Pero él pensó que podía combinar las artes oscuras con las artes santas. Y todo pues era obvio que era para hacer negocio. Por eso Pedro le dijo, con lo que tú ofreces, que te mueras junto con lo que tú ofreces. Y él terminó arrepentido diciendo, pídanle a Dios que me perdone, ¿verdad? Porque entendió que estaba pidiendo algo que no estaba bien, que lejos de beneficiarlo lo iba a perjudicar. Estos tenían un apoyo en quien considerarlo para no tomar estas decisiones. También tenemos un respaldo bíblico, ¿verdad? Giezi, el siervo del profeta, ¿cómo se llama el profeta? Ah, sí se lo saben, Eliseo, ¿verdad? Aquel profeta abandonado por el rey de Israel, sufriendo penurias, despreciando al varón de Dios, pero cuando se le vino encima el ejército sirio, entonces sí, ahí estaba todo temeroso, ¿verdad? Pero el ejército sirio no se vino buscando invadirlo, venía comandado por su gran general,
Naamán el sirio. Y venían por el encargo del rey de que sabían que alguien en el pueblo de Israel tenía el poder para sanarlo de lepra. Eliseo se dio cuenta y le mandó decir al rey, mándamelo para acá para que sepan que hay profeta de Dios. Y ya cuando le envió para allá al general sirio, el general sirio recibió la bendición de la sanidad. No quería porque era orgulloso, era altivo, era soberbio y se sentía muy poderoso, muy engrandecido por su rey. Pero todo se había logrado en triunfo para el reino gracias al valor de ese general. Y cuando lo sana y se va, ¿qué le decía el general? Te traigo estos presentes, te traigo plata, te traigo oro, te traigo vestido, te traigo... Y aquí está todo. ¿Y qué le dijo el profeta Eliseo? No, de lo que tú traes no quiero nada. Digno el varón de Dios como debía de serlo, un varón digno, que no vendía el milagro. No, tú no me estás comprando nada, como diciéndole, si alguien se lo quieres pagar, ese milagro, págaselo a Dios, no me lo pagues a mí, yo solamente soy un conducto, el poderoso no soy yo, el sanador no soy yo, el sanador está en el cielo. Cuando esto lo entendió el general sirio, porque parece que algunos no han entendido que el general sirio sí entendió, el general sirio y se convirtió a Dios, porque ¿qué hizo? Le dijo, le negarás la carga de unas bestias de tierra de este lugar para llevármela y allá hacerme un altar para adorar a tu Dios. Allí se convirtió el general. ¿Cuánto le pagó a Eliseo? Nada, porque Eliseo entendió que él solamente estaba atrayendo a una joya muy preciosa delante de Dios, que era la alma con la fe en Dios del general sirio, de Naamán. ¿Qué mayor tesoro o qué mayor gozo para Eliseo haber atraído un alma al redil de Dios? Pero sí le dijo algo el general, una cosa sí te ruego me disculpes, porque a veces el rey apoya su mano en mí, o sea, él me agarra de bastón para entrar al templo de su dios Rimón, y ahí sí pues no puedo negarme, ¿verdad? Y le dijo Eliseo, no te preocupes, tú hazlo, pero ya no está en tu corazón hacerlo, ¿verdad? Ya no estaba en su corazón, ahora estaba en la posición que él tenía como servidor del rey. Pero ahí se convirtió en Naamán. Pero hubo alguien que sí quiso cobrar por el milagro. ¿Cómo se llamó ese alguien? ¿Lo recuerdan? ¿Cómo se llamaba? Ah, Giesi, ¿verdad? Gloria a Dios. Esperó que se descuidara Eliseo y darle la vuelta a la casa y sale corriendo por ahí a alcanzar al general. Llega el general y dice, mire, me envía mi señor, mentiroso. No lo había enviado Eliseo, lo había enviado su codicia, el amor al dinero, a los bienes materiales lo había llevado a hacer esas acciones. Me dijo que llegaron dos hijos de siervos, dos hijos de profetas y que ocupan algo de dinero y vestido. Y el general dice, agarra, llévate un talento de plata por cada uno, llévale vestidos nuevos, llévale todo. El general muy atento, incluso le mandó hasta unos siervos a que llevaran las cargas, no las cargó ni Giesi, pero las puso allá por detrásito, ¿verdad? Se metió allá pensando que nadie lo había visto, pero se le olvidó voltear para arriba, ¿verdad? Al que todo lo ve, gloria a Dios. Y ya cuando
ya tiene todo segurito, que ya se sentía tranquilito, le dice el profeta Eliseo, es tiempo de cobrar esto, es tiempo de viñas, de olivares, de vestidos, de oro, de plata. Y Eliseo, como todo siervo mal, no sé de qué me hablas, ¿verdad? No sé de por qué lo dice, ¿verdad? No lo dice textualmente la escritura, pero lo refleja en su actitud, ¿verdad? No, Señor, yo no hice nada. ¿Acaso no estaba mi corazón contigo? Como diciendo, no te estaban viendo mis ojos, aunque estuviera yo de espalda. Pues por esta razón que tú hiciste eso, ahí mismo le sentencia con juicio Eliseo y lo castiga. La lepra que salió de Amán se te pegará a ti y a toda tu descendencia para siempre. Fíjense lo que es el amor al dinero y a las cosas materiales. Y dice que de ahí Giese salió blanco de lepra. Blanco. Porque en ocasiones sí hay verdaderos siervos al frente de una congregación, como lo estuvo el Señor Jesús recibiendo recaudaciones, pero no deja ver a alguien que esté sustrayendo o haciendo manipulaciones ventajosas como lo hizo Giesi. Y no saben lo que se están llevando. Un pequeño énfasis quiero hacer en todo esto, porque esto tiene que ver con darle a Dios lo que es de Dios y también darle al César lo que es del César. Por eso yo de alguna manera he investigado, he estudiado, he aprendido por la misericordia de Dios para orientar con la palabra, para hacerles saber por qué en nuestra vida hay miseria, hay escasez, hay pobreza, porque muchas veces nosotros nos estamos resistiendo a hacer la voluntad de Dios que está en el cielo. En Malaquías dice el Señor, ¿hay alguien que alumbre mi altar de balde? ¿Hay alguien que lo haga de balde? Obviamente los sacerdotes tenían que decir no, porque les tenía el diezmo como salario, las ofrendas de todo tipo para beneficio de ellos, las primicias, ¿verdad? ¿Y cómo se recaudaba o se recababa el beneficio de alimento, vestido, calzado para los sacerdotes y sus familias, porque eran hombres casados? Por medio del diezmo, la ofrenda y todo. Pero hay momentos en que el pueblo comete tanta falta delante de Dios, tanto daño al cuerpo de obreros, que de repente los deja vivir en miseria, en pobreza, y en nada prosperan. Quieren hacer algo y aparentemente se ve que el asunto va bien, y de repente llega un derrumbe mucho más grande, ¿verdad? Y se vuelve a venir todo abajo. Lo que parecía comenzar a prosperar, de repente viene una ruina estrepitosa y acaba con ese ánimo, ¿verdad? Que provoca más desaliento. Y un desaliento que los abate de una manera tan estresante que después no hayan como de cómo salir de ese caos emocional. Gloria a Dios. Por eso yo, cuando les hablo, les he instruido a los hermanos que Dios me ha permitido, y les hago saber, el diezmo legal es correcto, la ofrenda legal es correcta, darle participación al obrero que te instruye es correcto, es del Nuevo Testamento. Ves padecer hambre, necesidades en huérfanos, viudas, ancianos, es correcto. Pero una cosa son los enfermos y otra cosa son los familiares de los enfermos, no confundan. Por eso hay escasez, hay pobreza, hay limitaciones. En lugar de decir, ya vendrán tiempos mejores, están forzados a decir, no, y las que siguen todavía de las calamidades que nos vienen. ¿Por qué? Porque no hacemos lo que Dios dice. Porque así como nos lo dice también en Malaquías, que Dios no acepta ofrendas
de nadie, lo dice también en Amós 5:22. No acepto ofrendas. También lo dice en Isaías, no acepto ofrendas cuando el pueblo está entregando mal lo que es su obligación. No acepto ofrendas. Es que yo descargo mi conciencia dando ofrenda, aunque no del diezmo. No, es diezmo y ofrenda y todo lo demás. Eso es por pertenecer al pueblo de Dios. Son obligaciones del pueblo de Dios. Pero como decía ahí mismo en Malaquías, siempre que me hablan de eso es puro fastidio. Les fastidia oír el camino que los puede llevar a la corrección y a la prosperidad delante de Dios. A vivir alejados de perturbaciones, de pobreza, de escaseces, de martirios. Pero eso le llaman fastidio. Porque piensan que es algo que el hombre exige. No, eso lo reglamentó Dios, no el hombre. Hay alguien que trabaje de balde alumbrando mi altar, dice el Señor. No, ¿y a quién le paga Dios de viva mano a alguien con dinero, con comida? ¿A quién le dice, aquí está tu salario, aquí está tu cheque, fírmale, aquí está tu nómina, fírmale? ¿A quién? Pero muchos se han inducido a que ofrenden aunque estén mal, como en Amós, como en Malaquías, como en Isaías. Ya no me traigan más vana ofrenda, dice el Señor. ¿Por qué? Porque en lo que me traen de ofrenda, me están robando en mis diezmos, me están robando en lo demás, porque lo que ustedes me quitan a mí de sus propias producciones es lo que le da de comer a mis obreros. Y por comer ustedes bien, hacen que mis obreros coman mal. Es que si doy el diezmo, es que si doy lo que es, doy lo que me corresponde, ya no voy a poder vestir un extra, no voy a poder hacer un ahorrito, no le voy a poder entrar a una tanda, no le voy a poder pagar al abonero. Entonces, ¿para qué te enredas tanto? Lo de Dios es primero. Por eso cuando se cobra al que tiene buen entendimiento, no le va a dar el diezmo y la ofrenda a Dios ya que sacó todas las liquidaciones del cheque. A él de su cheque íntegro le tiene que dar diezmo y ofrenda y lo que corresponda. Es así. No nos agrada. Yo no vivo del diezmo, pero sí vivo queriendo que la gente se meta en el camino de Dios. Porque eso es estar fuera del camino de Dios. Así como hay falsos obreros, también hay falsos cristianos. Hay quien dice, si agarras tu cheque, sepáralo de la casa y luego pone primero a la casa y luego honra a tu padre y a tu madre y pone primero a su padre y a su madre después de su casa. Y luego al huérfano y a la viuda. Y ya cuando le quieren dar el diezmo, la ofrenda a Dios, ya es de lo nada. No, era de la integridad de la cobranza del trabajo. De ahí parte lo demás, para que mejor me entiendan. Porque hay quien dice, bueno, si gané 1,000 pesos, en almuerzos me gasté 200. No, espérate, no le des de los 800 el diezmo y la ofrenda, está robando a Dios, dáselo de los 1,000. Es que si tú ves que tu padre y tu madre tienen necesidad, no diezmes, mejor lleva y súrtelos y dáselos a tu mamá. No, tampoco es así. Es que si traes a tus hijos mal vestidos, con ropita, mal, en lugar de que des tu diezmo, ve y cómpraselos de ropa. Esas son herejías del diablo. Dios es primero. Por eso Cristo dijo, el que me quiera seguir a mí, tiene que aborrecer padre, madre, esposa, hijos. Me tienen que poner a mí por delante. Y parece que no lo han entendido o no lo quieren entender porque tienen un corazón entenebrecido, un corazón de ladrón y una boca rezongona. Porque para todo tienen pretextos. Tal vez esto, hermano, hermana, aunque se escuche con fuerza, tal vez te esté ayudando a entender por qué. Desde que te convertiste al cristianismo, tu vida en lo económico, en el hogar, en tu vestir, en todo,
en tus conceptos, no ha cambiado ahí para nada. Porque si ya recibiste la enseñanza y no la pusiste por práctica, entonces, ¿cómo quieres que Dios te mejore? Ese es un asunto de Dios. Pero ahora pesa un pecado que se llama burla. Y si antes vivías mal, ahora te puede ir peor que antes. Por eso muchos dicen, no, pues antes de venir al cristianismo me iba mejor. Ah, no, pero es que ahora te estás burlando de Dios. Por eso te está yendo peor. Deja de burlarte de Dios y ponte a cuentas con el Señor. Deja de burlarte del Señor y las cosas te van a cambiar. ¿De qué puedo diezmar? ¿De qué puedo ofrendar? Todo eso, al que guste, con todo gusto le puedo explicar, gracias a la misericordia que Dios ha tenido al permitirme encontrar esos conocimientos. Porque también hay muchos que se dicen pastores y son bien abusivos y cobran hasta de lo que no es. Hay algunos que les quitan le reciben el diezmo y lo ofrenda al padre, a la madre, y luego de parte todavía le dan su cheque a la mujer, le dan un sobrecito blanco a la mujer, un sobrecito a cada niño. Eso ya está cubierto por el padre. Ah, es que es para enseñarlos. Quítense de terapia, ladrones. Los padres tienen que enseñar con la palabra. Y si quieren que sean enseñados con el ejemplo, te puede salir más caro el sobrecito que el pesito que le puedan poner, porque ni para eso tienen entendimiento, pero sí lo tienen, porque todavía le dicen al niño, y no le vayan a echar uno de a peso ni de a 5, porque ni para el sobre, por lo menos uno de a 20, sumado a lo que ya le sacaron al padre de familia, son unos rateros. Hay que tener mucho cuidado con esos lobos rapaces. Tengamos mucho cuidado. Por eso a los lobos rapaces me traen muy atravesado siempre a mí. Porque saben que yo no me vendo. Y se acaba de impartir un tema muy pesado para que también vean que yo busco la salvación de las almas, porque predico contra el pecado, principalmente para que la gente se corrija y realmente venga la prosperidad humana, cristiana y eterna en su alma. Generalmente, ¿quién le predica del homosexualismo a los homosexuales en temas como el pasado? ¿Quién les habla con la crudeza y la fuerza como debe de ser? Pero también irles intercalando de que tienen esperanza, de que anteriormente no había una esperanza y que ahora sí la tienen, pero no lo hacen porque atraen muchos a los homosexuales también, que les terminan corrompiendo las mismas congregaciones por sus ambiciones humanas. ¿Y por qué los atraen? Porque saben tener dinero también los homosexuales. Y pueden ser los que por hallar mayor gracia delante del pastor. Ahí los tienen. Yo aquí conozco la iglesia más vieja que cuando yo fui niño. Una vez la visité como a la edad de 12, 13 años. Y ahora en el tiempo en que yo estuve un tiempo en la cárcel, me enteré que a pesar de lo que le digan, ahí tenían el altar en el grupo de alabanza, tenía homosexual. Tenía un homosexual ahí. ¿Y quién le dice algo? Y él hace lo que quiere. Estamos hablando a lo mejor del pastor más viejo de Apatzingán, si es que todavía vive. No tienen escrúpulos, son unos lobos rapaces. Y mucha gente dice, es un siervo de Dios. El diablo también es siervo de Dios. Y no por eso va a ir a dar a la vida eterna. Ah, porque es de la familia. También. En Dios no hay nepotismo. No hay tráfico de influencias familiares. Lo que el hombre o la mujer haga, conforme a eso recibirá. Aquí no hay de que yo era familiar de fulano, no cuentan influencias con Dios. Pero pues no nos salgamos pues tampoco
del tema, ¿verdad? Estamos hablando acerca de cómo la raíz de todos los males llega a dañar, ¿verdad? Pero tenemos el buen testimonio de uno, ¿verdad? Y por ahí empezó el ejemplo, ¿verdad? Compórtese. ¿Y quién mejor para poner el ejemplo que el Señor Jesucristo? Porque vino el tentador y le dijo, convierte estas piedras en pan, y él, no tengo nada que demostrarte, ¿verdad? Te voy a dar todos los reinos del mundo, todos esos es de esos de los que tiene dominio el diablo en todo el sistema político mundial. Todos esos reinos son del diablo, que se los ha dado a los que él ha querido. Eso no los da Dios. Y el hombre en su necedad anda poniendo a sus propios gobernantes en lugar de que los ponga Dios. Por eso Dios es un dictador, pero un justo, un verdadero. Porque Él es el que pone, Él dicta la orden, Él pone, Él quita. Y a esto lo ponemos nosotros mediante un voto electoral, lo ponemos nosotros para nuestros propios males. Y si no, chéquenlos. ¿Cuántos beneficios nos dan todos los que están en los puestos de gobierno? Si ustedes supieran la gran cantidad de dinero que nos están robando a todos los mexicanos, de los impuestos que pagamos y de todo lo que produce el país, que nos corresponde a nosotros. Esto que dan de pensiones es una miseria, es casi como una basurita a lo que deberían de dar. Por ser hijos de la nación, para que se den cuenta la clase de políticos que andamos poniendo nosotros mismos para nuestro propio perjuicio. Pero gloria a Dios. Ellos para llegar a esos puestos matan, desaparecen, descuartizan y familias. Y Dios no hace más de que determinar, es este y contra quien se levante, ese es. Y lo mismo pasa en el cuerpo de obreros. Hay muchos infiltrados, pero por sus hechos son sacados a la luz. No los saca a la luz Dios, sus hechos los sacan a la luz. Gloria a Dios. Así que tengamos mucho cuidado de no caer, hermanos y hermanas, bajo las tentaciones. Y aprendamos del buen ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. A él le ofrecieron los reinos de este mundo y él dijo, no. Si postrarme adorar, no. Él sabía a quién tenía que adorar. Y no iba a cambiar a quien él adoraba por algo aquí de esta vida, algo efímero, algo temporal. No lo iba a cambiar, ni iba a cambiar su realeza divina, celestial, por una realeza terrenal. Gloria a Dios. Aprendamos del Señor Jesucristo a no dejarnos vencer por las tentaciones, porque los falsos siempre, como se ve aquí, siempre van a existir y están profetizados, pero para su mal. Y un falso tiene una característica, nunca te va a hablar con la verdad, porque ese no es su negocio. Te va a querer dar como arrocito, pero con muchos negritos, para que mejor entiendas. No te va a hablar con la verdad. No te va a enseñar cómo es, porque tampoco a eso se puede dedicar. Tus ambiciones son otras. Tu ambición es su autoproselitismo, porque él busca la gloria en esta vida, no en la venidera. Aunque con su boca dice lo contrario, ahí están los hechos. Fíjate en los frutos que tiene para la gloria de Dios en las almas, en la organización de la congregación. Fíjate los grupos que se deben de ordenar por congregación y fíjate si los hay o no los hay. Y fíjate quién los integran, si primeramente no son su familia. Y fíjate todo lo que se consigue a nombre de quién está. Y el día de su muerte, ¿quién lo va a heredar?
Y si en esta vida todo lo tienes seguro de esa forma, ¿quién lo va a poder sacar de su propia casa? Aunque llegue alguien verdadero y lo exhiba con toda verdad, con toda razón y con toda justicia, ¿quién lo va a correr de su propia casa? ¿Ustedes creen que se va a salir de su casa? No tienen vergüenza, son cínicos, nadie los va a mover de ahí. Van a hacer lo que ese viejo pastor del que les comenté, que prefirió perder como el 80% de la congregación porque vio la violencia que usó en contra de este servidor en su tiempo, pero se quedó con todo porque se le hizo concilio de varones y había hasta licenciado involucrado porque se quiso involucrar y fue desenmascarado, pero hasta la fecha tienen el dominio de ese templo. Porque se unió la familia y yo hasta amenazas de muerte recibí. Y mírenme, el hombre va a morir cuando Dios lo disponga, nada más y nada menos. Amenazas, no una, amenazas. Y es la primera vez que hablo de ese siervo que primero sirve al diablo y después dicen que a Dios. A Dios no se le puede servir haciendo males, hermanos y hermanas. No se puede. Y sin embargo, humanamente, yo perdono todo eso. Porque el que perdona, hermanos y hermanas, entiéndalo bien, reconociendo la importancia del perdón, emocionalmente se libera, no tiene atadura, no tiene amarre, no tiene raíces de nada. Eso es en el contexto humano. Vive en paz, está tranquilo con Dios, haciendo la voluntad de Dios, que dijo, y si no perdonas, no te perdono. Pues, ¿qué voy a hacer? Lo que me hagan, les perdono, porque yo quiero el perdón de Dios. En esa forma yo demuestro que yo amo mi alma, porque quiero que mi alma se salve. ¿Sí? Pero aparte de que recibo liberación emocional, liberación física, también preparo mi camino a la vida eterna. Eso es ser inteligente, hermano. Porque hay de aquel que no perdona, hermanos y hermanas. Va a vivir una vida de tristeza, dolor y amargura en esta vida y al final el infierno. Lo va a sellar con el infierno, hermano. Seamos inteligentes en Dios. A final de cuentas, la situación de cada uno, el único que la va a decidir es Dios. Porque aún en esta vida hay gente muy juiciosa mandando al infierno a cada rato a personas. Pero esa no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se va a ver en el día del juicio. O cuando cerremos los ojos y los abramos en el lugar que nos corresponda, en ese lugar que está en el corazón dentro de la tierra, en ese mundo invisible. Ahí lo vamos a ver. El rico y Lázaro, ¿ya lo vieron? ¿A dónde fue el rico? Al Hades, ¿verdad? A un lugar de tormentos. ¿Y a dónde fue Lázaro? Al seno de Abraham. No fue la gloria, fue al seno de Abraham. Es la gloria terrenal en forma invisible en el corazón de la tierra. Abriéndolos, cerrándolos aquí, abriéndolos en el lugar que nos toca. Y si nos toca hasta el juicio final, entonces allá nos vamos a ver en dónde nos tocó. Pero insisto, hermanos, en este punto final. Si te has bautizado y ves que en lugar de que te haya mejorado la situación, ha empeorado, es porque te estás burlando de Dios en algo que te está resistiendo a corregir. Y no te va a ir mejor si te apartas de Dios tampoco. Te va a ir todavía más peor. Porque si Él te ha tomado por hijo, por hija, te va a añadir castigos y azotes todavía. Y detrás de uno viene el otro. Y no te va a soltar hasta que no entiendas como lo tuvo que entender
el hijo pródigo, a base de privaciones y de sufrimiento. Hasta que lo entiendas, tu situación va a cambiar. De que es necesario que si estás recibiendo después de tu bautismo doctrina de enseñanza para que te corrijas y no te corriges, entonces no te quejes contra Dios, porque el malo no es Dios. El malo es el que ya oyó y todavía está perseverando en retener lo que es de Dios en su vida, por causa de lo que es necesario entregarle a Dios, hermano. Y te lo vuelvo a insistir, yo no vivo del diezmo y de la ofrenda, pero tengo que enseñar eso porque eso es lo que enseña la Escritura. Y muchas veces los siervos, como yo, que tenemos que hacer estas aclaraciones, tenemos que sufrir algo nada más para que los demás no digan, ahí está, lo único que quería era salario, un salario indigno. ¿Y quién te dice que es indigno? Es un salario justo, pero no te estoy pidiendo nada. Tengo derechos, sí los tengo, están delante de Dios. ¿Por qué me los niegan? Bueno, yo por causas de conciencia a veces los renuncio por lo mismo, para que no digan, es que eso era lo que quería, ya le taparon la boca con dinero, eso es lo que quería, es un vividor, es un estafador, esos son hijos de Satanás, los que tienen esos pensamientos todavía. Porque ¿quiénes son los que acusan? Los que les están poniendo esas palabras a los que ya se bautizaron, porque no son palabras propias de los bautizados, sino de los falsos obreros que les están metiendo ideas, consejería de Satanás. Que tengo a mi madre y a mi padre en necesidad, hónralos, pero no se te olvide que la honra primera es para Dios. Que tienes una esposa, tienes responsabilidad con el hogar, hónralos, cubre sus necesidades, pero primero está Dios. Primero es Dios. Porque en la medida que ya Dios lo cambiaste en toda tu lista, aunque sea un peldaño atrás, ya hay maldición sobre la vida de uno, porque es burla. Y veamos aquellos que se presentan a sí mismos como prósperos. ¿De dónde viene la prosperidad? Somos hijos de Jesucristo, el Rey. Él no está aquí como rey, ni vino como rey a ejercer, vino como sacerdote. Y vino a sufrir las mismas calamidades que el sacerdocio levita por la deslealtad de la gente. Por eso es que hasta la fecha el pueblo de Israel, el verdadero, no el que está ahorita ahí en Jerusalén, el verdadero, sigue viviendo mal. Sigue viviendo mal. ¿Por qué? Porque siguen necios en ignorar al Señor Jesucristo. Siguen necios en no darle a Dios lo que le corresponde. Siguen necios en no corregir su vida. Siguen agarrando mujeres extranjeras. Siguen despreciando a sus propias mujeres. ¿Cómo quieren que les vaya bien? Es más, está considerado conforme a la genética que el verdadero pueblo de Israel ahorita es Irán, no es Israel. Tal vez esto les parezca un poco medio confuso, pero es Irán con religión de Irán, pero son los verdaderos israelitas. Y por decirlo así, aunque vienen de más arriba del norte de Europa, los que están ahorita en Israel no son israelitas, son personas que se hicieron a la creencia israelita nada más, pero no son genéticos, por eso son asesinos, son genocidas. ¿Sí me entienden cómo están cambiados los términos? Al rato que le gane realmente la guerra Irán a Israel, no se la ganó Irán a Israel, se la ganó Israel a Irán, porque Irán es el que está ejerciendo en Jerusalén, para que mejor entiendan. Están cambiadas las fees y las etnias, nada más. Para que tengamos cuidado de ver cómo está el mundo tan volteado. ¿O a poco creen que Dios necesita que para defender a su pueblo va a necesitar a Estados Unidos? Y la guerra que viene conforme la marcó el profeta Ezequiel,
Es Dios el que la va a pelear, no Estados Unidos. Es Dios. Por eso es que le digo, no se cumplen esas profecías, pero no quiero salirme ya de ahí. Me quedo con el primer asunto. Hermanos y hermanas, si te bautizaste, si las cosas no te están funcionando, fíjate bien si te estás corrigiendo conforme a lo que se te ha enseñado. Y si ves que las cosas te empeoran, es porque Dios añade burla a lo que estás haciendo. Añade burla. Y Dios no puede ser burlado sin recibir castigo. ¿Quieres que te empiece a ir mejor? Corrígete. Corrígete. Y lo digo así. Cuando yo apliqué el bautismo sobre todos ustedes, los que Dios me ha permitido bautizar, les dije claramente, hablando del diezmo, les dije, esto es lo que Dios ordena. Y si yo por alguna situación no tengo la organización que establece la Escritura, porque se necesita apóstoles, profetas, evangelistas, no tengo la estructura de la iglesia, no tengo más apoyo. ¿A quién voy a poner como tesoro de la iglesia? ¿Y dónde están los obreros para cubrir el salario? Pero para que tenga obreros, primero tengo que prepararlos, porque nadie puede enviar a alguien a trabajar si no le va a pagar su salario. No hay autoridad moral. Por eso les dije, si de aquí a que ustedes reciben toda la información, ustedes lo primero que deben de hacer, ya no se coman lo que es de Dios, porque lo que es de Dios es del obrero. Y si no sienten dignidad para entregarle al obrero el asunto como es, ustedes síganlo conservando hasta que terminen de recibir la información y Dios les dé la convicción de lo que deben de hacer. Pero no se coman ni los diezmos ni las ofrendas de Dios. Y si ven que se les empieza a acumular, entonces si no ven dignidad, vean, porque hay muchos obreros, no dije uno, hay muchos obreros que son de Dios y están padeciendo. Porque primero es el obrero, una obra sin obreros no hay obra. No es obra una obra sin obreros. Una empresa sin empleados no es empresa. Un ejército sin soldados no es ejército. Y todos tienen necesidad, como dijo el Señor Jesucristo. El obrero es digno de su alimento. Y después de esto tú ves que te sobra, fíjate en los huérfanos, en las viudas y en los enfermos. Analícenlo en el nombre de Cristo y digan, te lo entrego en el nombre de Jesucristo. Eso fue lo que yo enseñé inicialmente desde que empezó esta célula. Pero enseñando a la Grey a que no se queden ni con el diezmo ni con las ofrendas. Y cualquiera puede tener libertad y venir y preguntarles personalmente a cada uno de ellos cuál es su situación conmigo. Tienen libertad de venir y de comprobarlo, de confirmarlo. Aquí yo no le exijo a nadie el diezmo y no le exijo a nadie la ofrenda. Además, a todos los que invito les digo, siéntanse libres de dejarles el diezmo y la ofrenda a quienes se lo reclaman. Aquí no te reclamamos nada, aquí nomás ven por un plato de comida espiritual y eres bienvenido como nuestro hermano y nuestra hermana en Cristo. Pero te vuelvo a insistir, para concluir, no te quedes con lo que es de Dios, ni en diezmo ni en ofrendas. No te quedes con lo que no te corresponda, porque esa podría ser la causa de tu escasez, de tu pobreza y de todos los problemas que se te están viniendo encima. Y te lo digo en el amor de Cristo. Sigue resistiendo al Señor y verás que tus problemas, lejos de disminuir, van a seguir creciendo. Porque para todo hay un tiempo para tolerar, pero hay un tiempo también ya para amonestar, porque es tiempo de que ya les empiece a ir también mejor
estando alineados con Dios. Si no, nunca van a descubrir la verdadera prosperidad en Dios, que comienza con lo espiritual, no con lo material. Tengamos mucho cuidado. Dios les bendiga a todos mis hermanos y hermanas presentes y a la distancia. Y este es el tema que hoy se decidió, gloria a Dios, para este día en la voluntad del Señor. El amor al poder y al dinero ciega la razón. Preséntale al Google esa frase. Y ya cuando yo estructuré este estudio, la puse, no antes, la puse después. Y me di cuenta de lo que dice. Pregúntaselo al Google y observa lo que dice el Google acerca de esta frase. El amor, como dice aquí, al poder y al dinero ciega la razón. Tú nada más añádele a Google, ¿por qué el amor al poder y al dinero ciega la razón? Ahí te lo voy a decir. Dios les bendiga a todos ahora. Oye, hermana, una pregunta nomás. A ver, dígame. Por decir, o sea, uno va a la iglesia, la verdad. ¿No lo cortaste? Oh. A veces, ante Dios sabe que Dios me perdone, se ven muchas diferencias en las iglesias, la verdad, que solamente Dios sabe las cosas. Y solamente Dios sabe, porque las cosas van, que Dios me perdone. A veces en las iglesias mismas se ven muchas diferencias en las iglesias y todo. Entonces, yo digo una cosa, como le dije, igual que cosa, que yo me imagino que uno sí debe de echar su ofrenda, pero si por decir, uno mira a una persona más pobre que uno, y si necesita, o sea, la comida, yo me imagino que uno, o sea, como por decir, ¿qué dice la palabra de Dios? Que a veces, una gente cuando llega, a veces, esa gente que se va a pedir un taco, ahí puede llegar a Dios en qué, en verdad, y yo me imagino que como esas gente, como por decir, en la iglesia hay que dar perdón, pero yo me imagino que si no se ha ajuste más, que si por decir de otras personas que me gustan más, en el mundo yo conocí una frase que decía la Iglesia Católica. Decía, el que roba para comer no comete pecado. ¿Usted no lo oyó, hermano Manuel? ¿No oyó esa frase en la Iglesia Católica que decía, que el que roba para comer no comete pecado? Que el que roba para ayudar al necesitado no peca. La radionovela de Chucho el Roto. Eso es mentira. Donde hay robo, ¿sí? ¿Usted quiere poner por delante a quién? ¿Al necesitado o a Dios? No, yo digo una cosa que... Pues le estoy diciendo ahorita, ¿a quién pone por delante? Espéreme tantito, respondan. ¿A quién pone primero? Entonces no lo deje de poner a Dios. En la iglesia, y Dios lo sabe, que hay mucha gente que se ve muy aventajada en las cosas. Ajá. Y la verdad, que se les mira por encima, ¿sí me entiendes? Se les mira. Y ok, si nos abrazamos los dos, pues a lo mejor mucha gente, porque yo por mí, yo he visto mucha gente que así es. O sea, se les mira por encima, ¿no? La verdad. Y solamente Dios, si uno está buscando a Dios, y tiene que dar a esa persona, okay, tiene que dar, pero hay gente que es muy avariciosa nomás al dinero. Bueno, ya terminamos el tema, gloria a Dios. Debíamos de orar, pero voy a responder esa pregunta. Una vez Dios me permitió un tema muy amplio, precisamente buscando la raíz de que por qué aquellos dicen que el diezmo es para el huérfano, para la viuda, para el desamparado. Esa es mentira. Dios dijo el diezmo es para salario del obrero y punto. Nada más. Pero en el diezmo que se daba cada 3 años, había un diezmo para aquellos que no podían venir a Jerusalén, lo almacenaban en casa, eran sus cultivos también. Y ahí le explico clarito en el Antiguo Testamento. Le tiene que dar a Dios las primicias, el diezmo, la ofrenda. Esto no sé si tú ya lo hayas oído, hermano Jorge, también. Después del diezmo y la ofrenda y primicias, entonces sigue tu familia, tu esposa, tu hogar. Separa todo lo que va a alimentar a tu familia durante todo el año, en granos, en todo. Sepáralo.
por año. Ya lo separaste, lo que te mantiene el hogar. Ok, te va a sobrar mucho. Te va a sobrar mucho. Después, separa una porción para honrar a tu padre y a tu madre. Empieza por el orden. Después, no, antes de tu padre y de tu madre, antes de tu familia, separa el grano con que vas a cultivar, que vas a sembrar la siguiente ocasión, porque tiene que ser del mejor grano. Lo primero se lo lleva a Dios, lo segundo es para que vuelvas a sembrar. ¿Sí? Lo tercero, lo que consumes en el hogar. Lo cuarto, lo que consume en honra a tu padre y tu madre. ¿Sí? Lo quinto, fíjate en tus hermanos, quién padece necesidad y qué tanto necesita para que le completes el año. ¿Eh? Hermanos. Después están los sobrinos, hay que ver a quién ayudar. Sigue sobrando, Dios multiplica cuando hay esa generosidad y obediencia. Ya llevas un orden, ¿verdad? Y después, pregunta por viudas, por huérfanos, por ancianos, y dale su porción. Y lo que te sobre, haz una fiesta y invita a comer a todo el pueblo. Es un orden. No tienes por qué ponerme fuera de orden como han enseñado. Que está necesitado, ¿ok? Alguien tiene una seria aflicción, tú lo estás viendo. Y tú lo quieres ayudar de ti. Y si Dios no quiere que tú lo ayudes, ¿qué le vas a hacer? Tú no sabes por qué él esté así. Te está haciéndolo ver a ti así, pero tú te estás desviando del camino. Ya no es bueno. Desde que tú te desvías del orden, ya no es bueno. Porque ya es tu misericordia, no la de Dios. No sé si tú lo estás entendiendo. Para eso es la enseñanza. Para que eches fuera todo lo que tú creías o veías. Si tú ves que el obrero que recibe el dinero no es digno, no está dando el canal que debe de ser, no lo des. Pero busca otros obreros. Después de que busques otros obreros, si no hayas obreros, entonces busca. Ahora yo te diré un poco. Busca a los ancianos más desvalidos. Y la verdad yo te diría, ¿sabes qué es lo que buscaría un anciano desvalido si yo tuviera poder? Dos cosas. Una primera y una segunda. Lo primero es ver el alimento que ocupa un anciano. Lo segundo, ¿sabes qué te agradecería con toda su alma y con todo su corazón un anciano? Por la edad que ha vivido y por todos los problemas de salud que vive, regálale un colchón bueno, que su cuerpo descanse. Eso te lo que yo te... Pero entrégalos en el nombre del Señor. Nunca, ay, que estoy bien, bueno Dios, siempre machácalo así. Bueno Dios, esto viene de parte de Dios, esto no es mío, porque hoy vengo aquí, pero un día ya no voy a venir. Tú nomás aprovechalo dándole gracias a Dios. Sí, y dice diezmos, porque a lo mejor agarras diezmo de algo y luego haces otra cosa, también de cada cosa que produzcas es diezmo. Y aparte de diezmos está la ofrenda al que te instruye, y después está la ofrenda a los que padecen hambre, ¿verdad? De los santos, de la familia, no de la gente que está en el mundo. Y ahí le van, no, como ahora esto, que yo para decir, más bien gente del mundo, sí, que es la que le ha echado la mano. Y la verdad que solamente Dios sabe por qué y por... Ahí te va, no es la gente del mundo. Pues Dios lo deja que se pone, pues Dios lo deja. Pero... Y el día que tú te conviertas a Dios y des frutos, ellos van a recibir una recompensa de parte de Dios por haberte hecho un bien a ti, por ser alguien que Dios ya te tenía con llamamiento. Es consecuencia. Es consecuencia. Pero no mires como tú quieras ver todavía. Para eso es la enseñanza, hermano. ¿Terminamos, hermano? Vamos a terminar aquí porque esto ya se está prolongando fuera de línea. Vamos a orar dando gracias, hermanos. Los que pueden, pónganse sobre sus pies. Y como ustedes pueden apreciar en este momento, las informaciones que aquí se dan para que la gente crezca con buen conocimiento
y sabiendo hacer lo que es correcto, pues es muy diverso, pero aquí estamos para servirle. Y a nadie se le pide diezmo ni ofrenda. Este servicio yo se los ofrezco gratuito para que no sientan ni compromiso ni remordimiento. Dios les bendiga en ese sentido y oremos. Señor Jesucristo, en esta hora, oh Padre, le damos gracias por su misericordia, porque usted, Señor, es muy rico, muy generoso con nosotros, bendiciéndonos, Señor, con lo espiritual, con la sabiduría, Señor, porque esto lo necesitamos, Señor. Necesitamos desligarnos de todas aquellas enseñanzas heréticas, de todas aquellas enseñanzas torcidas que nos han desviado del camino y contaminado nuestro corazón, para que de esa forma, Señor, dejemos de estar padeciendo, Señor, porque al venir a usted hay recompensa, Señor, de paz, de Cristo, de libertad en el Espíritu Santo, y no de opresión por las cosas del mundo, que muchas veces nos las estamos ocasionando nosotros por no querer cambiar, Señor, no querer hacer obras dignas de arrepentimiento y añadir burlas, Señor, contra usted. Perdónenos, Señor, en estas situaciones y alínenos, pero le ruego, hágalo con misericordia, Señor, y ayúdenos para que podamos, Señor, seguir creciendo rumbo a esa salvación generosa que usted nos promete en el reino de los cielos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús le damos gracias y le ruego, bendiga a todos los presentes y a la distancia, Señor, que se alimentaron, Señor, en esta tarde, Señor, con este tema. Te adoramos, Señor Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, bendíganse de palabra y salúdense de mano en el amor de Cristo. Dios te bendiga.